Esta es la historia de un hombre que transformó el fútbol en arte. Un jugador que no corría, sino que parecía flotar sobre el césped y cuya elegancia con el balón ocultaba el fuego de un carácter forjado en las calles más duras de Francia. Esta es la historia de Zinedine Yazid Zidane. Todo comenzó el 23 de junio de 1972 en Marsella, Francia. Zinedine nació en el seno de una familia de inmigrantes argelinos que habían cruzado el Mediterráneo en busca de un futuro mejor. Sus padres, Esmail y Malika, se establecieron en la Castellane, un barrio obrero, difícil y golpeado por el desempleo y la delincuencia. Fue en esas calles de asfalto gris y plazas de cemento donde el pequeño Yazid, como le llamaba su familia, descubrió un balón de fútbol. Para él, la pelota no era un simple juguete, era su refugio y su forma de expresarse. A los 8 años, comenzó a jugar en equipos locales como el AS Foresta y el US Saint-Henri. Destacaba por encima de todos, no por su velocidad, sino por un control del balón que parecía mágico para un niño de su edad. A los 14 años, durante un torneo de selección regional, un ojeador del Cannes llamado Jean Barrot se quedó completamente hipnotizado al verlo jugar. Barrot no lo dudó un segundo y le ofreció mudarse al centro de formación del club. Dejar su casa y a su familia a una edad tan temprana fue un golpe duro para el joven Zinedine, quien solía sufrir de nostalgia. Sin embargo, el Cannes lo arropó, y el director del club lo ayudó a canalizar esa rabia, enseñándole a concentrar toda su energía únicamente en el balón. Fue en el Cannes donde Zidane debutó en la primera división francesa con tan solo 16 años, en mayo de 1989. 2 años más tarde, anotó su primer gol como profesional, un momento tan celebrado que el presidente del club le regaló un coche, tal y como le había prometido. Su talento ya era innegable, y en 1992, tras el descenso del Cannes, el Girondins de Burdeos se hizo con sus servicios. Allí, bajo el cielo de Burdeos, aquel chico tímido de Marsella comenzó a convertirse en el mito que el mundo conocería como Zidou. En el Girondins de Burdeos, Zidane explotó definitivamente. Formó una sociedad letal con jugadores como Vicente Lizarazu y Christophe Dugarry. Con el Burdeos conquistó la Copa y alcanzó la final de la UEFA, ambas en 95 y 96, aunque la segunda la perdió. Consiguió llamar la atención de los gigantes de Europa. Paralelamente, llegó su primera y esperada llamada con la selección absoluta de Francia. Fue el 17 de agosto de 1994, en un partido amistoso contra la República Checa. Francia perdía 2-0, y el seleccionador decidió dar entrada al joven Zidane en la segunda parte. Lo que pasó después fue pura profecía. En pocos minutos, Zidane anotó 2 goles espectaculares para empatar el encuentro. Francia había encontrado a su nuevo director de orquesta. En el verano de 1996, la Juventus de Turín, que venía de ganar la Champions League, fichó a Zidane. El fútbol italiano de los 90 era el más táctico y duro del planeta. Al principio, a Zinedine le costó adaptarse al exigente ritmo físico, pero una vez que se acopló, se convirtió en el rey de la Serie A. Con la Juventus, ganó 2 títulos de Liga, una Supercopa de Italia, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. Sin embargo, la Champions League se le resistía perdiendo 2 finales consecutivas, en el 97 y 98. Pero el destino le tenía guardada la gloria eterna en su propia casa. Llegó el Mundial de Francia. La presión sobre los hombros de Zidane era descomunal. Era el rostro de una Francia multicultural que buscaba su primer título mundial. A pesar de sufrir una expulsión en la fase de grupos contra Arabia Saudí, Zidane regresó con más fuerza. El 12 de julio de 1998, en la final contra la todopoderosa selección de Brasil en el Stade de France. Zidane se elevó hacia la inmortalidad. Con 2 soberbios goles de cabeza en la primera mitad, destrozó a los brasileños y guió a Francia a ganar su primer mundial con un rotundo 3-0. El país entero coreó su nombre y su rostro fue proyectado en el Arco del Triunfo. Ese mismo año recibió el Balón de Oro.
2 años más tarde, en el año 2000, Zidane demostró que no tenía techo al liderar a Francia para ganar la Eurocopa, firmando un torneo perfecto y siendo elegido el mejor jugador de la competición. Ya no había dudas. Zinedine Zidane era el mejor futbolista del planeta. En el año 2001, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se propuso construir un equipo de ensueño, la era de los Galácticos. El gran deseo de Florentino era Zidane. Durante una cena de gala en Mónaco, el presidente le pasó a Zidane una servilleta de papel que decía en inglés: ¿Quieres venir a jugar al Real Madrid? Zidane cogió un bolígrafo y respondió en la misma servilleta: Yes. El traspaso se cerró por una cifra récord en la historia del fútbol en aquel momento: 77 millones de euros. Zidane llegó a Madrid luciendo el dorsal número 5, un número inusual para un creador de juego, pero que él terminó por convertir en un símbolo de elegancia. Su primera temporada en el Real Madrid culminó con el momento más estético e icónico de la historia de la Champions League. El 15 de mayo de 2002, en la final contra el Bayer Leverkusen, en el estadio de Hampden Park, en Glasgow. El partido estaba empatado 1-1. Justo antes del descanso, Roberto Carlos persiguió un balón largo. Zidane, libre de marca, esperó la caída de la pelota que le dio al Real Madrid su 9ª Copa de Europa. Con el Real Madrid, Zidane lo ganó prácticamente todo: una Champions League, una Liga Española, 2 Supercopas de España, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental. Cada partido en el Santiago Bernabéu era una exhibición de controles orientados, ruletas marsellesas y pases milimétricos. Zidane hacía que el fútbol pareciera fácil y hermoso. Sin embargo, el desgaste físico y la presión constante comenzaron a pasarle factura, y en la primavera de 2006, con 33 años, anunció que se retiraría del fútbol profesional tras el Mundial de Alemania. Su último partido en el Bernabéu contra el Villarreal fue una fiesta de lágrimas y aplausos, con la afición rendida ante su eterno número 5. El Mundial de Alemania 2006 fue anunciado como el último baile de Zinedine Zidane. Francia no llegaba como favorita, pero el torneo se convirtió en una redención absoluta para el astro francés. A partir de los octavos de final, Zidane ofreció algunas de las mejores actuaciones de toda su carrera. En cuartos de final, Francia se enfrentó a la archifavorita Brasil, repleta de estrellas como Ronaldinho, Ronaldo y Kaká. Aquella noche, Zidane impartió una clase magistral de fútbol. Bailó sobre el campo, regateó a toda la defensa brasileña y asistió a Thierry Henry para el gol de la victoria. Fue una actuación tan perfecta que parecía que el tiempo no había pasado por él. Tras eliminar a Portugal en semifinales con un gol suyo de penalti, Francia llegó a la gran final en Berlín contra Italia. La final del 9 de julio de 2006 fue una auténtica tragedia. Zidane adelantó a Francia a los 7 minutos con un penalti lanzado a lo Panenka, tocando el larguero antes de entrar, desafiando toda lógica ante el portero Gianluigi Buffon. Italia empató el partido gracias a un gol de Marco Materazzi. El partido se fue a la prórroga, con un Zidane exhausto pero peligroso, habiendo estado a punto de marcar de nuevo con un cabezazo que Buffon salvó milagrosamente. Y entonces llegó el minuto 110, el momento que congeló al mundo entero. Tras un intercambio de palabras que cruzaron el defensor italiano Marco Materazzi y Zidane, el francés se dio la vuelta y, en un arranque de furia ciega provocado por los insultos del italiano a su hermana, le propinó un brutal cabezazo en el pecho a Materazzi, derribándolo al suelo. El árbitro, tras ser avisado por el cuarto colegiado, mostró la tarjeta roja directa a Zidane. La imagen de Zidane caminando hacia los vestuarios
pasando con la cabeza baja al lado de la Copa del Mundo sin mirarla, se convirtió en una de las imágenes más tristes e impactantes de la historia del deporte. Francia perdió la final en la tanda de penaltis, y el genio se despidió del fútbol no entre aplausos, sino envuelto en el misterio, el drama y la polémica de su indomable carácter. Cualquiera habría pensado que el nombre de Zidane quedaría ligado para siempre a aquel amargo final en Berlín. Sin embargo, aunque más tarde hizo cosas increíbles desde el banquillo, para el mundo del fútbol su figura quedó grabada para siempre en la historia como uno de los mejores mediocentros y futbolistas más grandes que jamás hayan pisado un terreno de juego. Su elegancia eterna como jugador ya era imborrable, pero el destino le tenía preparada una segunda vida en el deporte. Tras unos años de descanso, Zidane regresó al Real Madrid, primero como asesor, luego como segundo entrenador de Carlo Ancelotti, formando parte de la ansiada 10ª Copa de Europa en el año 2014, y posteriormente dirigiendo al filial, el Real Madrid Castilla. El gran momento llegó en enero de 2016. Tras la destitución de Rafa Benítez, Florentino Pérez le entregó a Zidane las riendas del primer equipo del Real Madrid. Había dudas sobre su capacidad táctica, pero Zidane demostró una gestión de grupo perfecta, ganándose el respeto inmediato de un vestuario lleno de egos y estrellas como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Luka Modric. Lo que logró a partir de ahí rompió todos los registros de la historia del fútbol moderno. En apenas 5 meses, levantó su primera Champions League como entrenador al vencer al Atlético de Madrid en Milán. Al año siguiente, en 2017, firmó un año histórico ganando la Liga y revalidando la Champions League en Cardiff contra la Juventus, algo que nadie había logrado desde el cambio de formato del torneo. Pero el mito no se detuvo ahí. En 2018, en Kiev, conquistó su tercera Champions League consecutiva tras vencer al Liverpool. 3 Champions en 3 años. Un logro sin precedentes que lo consagró también como uno de los entrenadores más exitosos de todos los tiempos.